En este video vamos a ver el tema gobernantes de Honduras desde Dionisio de Herrera hasta Ponciano Leiva. Es decir, desde que Dionisio de Herrera fue nombrado primer jefe de Estado en 1824 hasta que Ponciano Leiva le cedió la presidencia a Marco Aurelio Soto en 1876. Dionisio de Herrera fue jefe de Estado de 1824 hasta que fue depuesto en 1827. Nació en Choluteca el 7 de octubre de 1781, estudió leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la ciudad de Nueva Guatemala, y fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de Tegucigalpa, que se redactó el 28 de septiembre de 1821. Herrera fue electo jefe de Estado por los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en 1824. Este mismo grupo de diputados redactó la primera constitución del Estado de Honduras, la cual fue refrendada por Dionisio Herrera como jefe de Estado y por Francisco Morazán como ministro general del gobierno. En 1826 se reunió el primer Congreso Ordinario de Honduras, la primera Asamblea Ordinaria, le decían ellos. Y en esta asamblea había un grupo de diputados liderados por Pablo Irías, hermano del jefe de la Iglesia Católica en esa época, José Nicolás Irías, y además estaba Juan Lindo, quienes buscaron deponer a Herrera. Ellos decían que la elección de Herrera en 1824 había sido provisional y ahora que había una nueva constitución había que hacer nuevas elecciones. En todo caso, esta maniobra no le funcionó y el mismo año el jefe de la iglesia, José Nicolás Irías, incitó a una revuelta en contra de Herrera que se convirtió en la primera guerra civil de Honduras. Herrera logró mantener el orden en el país a pesar de la rebelión del sacerdote José Nicolás Irías y sus aliados. Y además, a pesar de que se hizo un atentado directamente contra la vida de Herrera, se disparó por las ventanas de su casa, pero a inicios de 1827 parecía que todo estaba bajo control. Sin embargo, el presidente de la Federación, Manuel José Arce, ordenó al coronel José Justo Milla invadir Honduras y posesionarse de la ciudad de Gracias, porque allí habían unos tabacos que correspondía sus impuestos a los fondos federales. Milla entra a Honduras, captura la ciudad de Gracias y decide aliarse con los enemigos de Herrera, el sacerdote Nicolás Irías y los demás, y avanza con su ejército hacia Comayagua. Herrera resiste en la ciudad, pero al final esta es incendiada, destruida y capturada por José Justo Milla. Francisco Morazán fue jefe de Estado de diversas maneras entre 1827 y 1830. Nació el 3 de octubre de 1792. Fue ministro general del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Herrera de 1824 a 1826. En 1826 es electo miembro del Consejo de Estado, del Consejo Representativo. Y dentro del Consejo, sus compañeros lo eligen presidente del Consejo. Entonces, en 1827, cuando derrota a las fuerzas que habían derrocado a Herrera, las fuerzas de José Justo Milla, Morazán asume como jefe de Estado por su condición de consejero presidente. Posteriormente es electo popularmente como jefe de Estado de Honduras en 1829. Entonces, Morazán fue el primer mandatario de Honduras electo popularmente, es decir, por el voto de la gente, porque Herrera había sido electo por los diputados. En 1830, Morazán tiene que dejar su cargo como jefe de Estado porque fue electo también popularmente como
presidente de la República Federal de Centroamérica. Cuando la ciudad de Comayagua fue capturada por José Justo Milla, Morazán abandona la ciudad para buscar ayuda y lograr expulsar a los invasores. Morazán es capturado por Milla, pero logra ser liberado después de una prisión y se va hacia el sur. En el sur de Honduras se encuentra con unos nicaragüenses que les dicen que la ciudad de León está dispuesta a prestar ayuda a Honduras para combatir al presidente Arce. Así que Morazán recluta a algunos leoneses. También hay un ejército de hondureños organizado por Remigio Díaz, y este ejército leonés y hondureño es el que va a enfrentar a las fuerzas de Milla en la batalla de la Trinidad y los va a vencer el 11 de noviembre. Morazán, después de vencer a Milla, avanza a Comayagua, restaura la asamblea que se había ilegalmente disuelto en 1826, y esta asamblea lo nombra jefe de Estado provisional de Honduras en su calidad de consejero presidente. El año siguiente, en 1828, esta asamblea le da permiso a Morazán para ayudar a El Salvador en su guerra contra el presidente de la Federación. Así que Morazán avanza con un ejército hacia El Salvador y derrota a Vicente Domínguez en la batalla de Hualcho, y luego marcha hacia San Salvador y libera la ciudad y todo el estado de el asedio de las fuerzas federales. Después de liberar al estado de El Salvador y Honduras comisionan a Morazán la misión de acabar con la guerra que la Federación está haciendo a los estados. Entonces se forma el Ejército Aliado Protector de la Ley, principalmente con fuerzas salvadoreñas y fuerzas hondureñas, y comandado por Francisco Morazán, y este ejército marcha en 1829 a Guatemala. Morazán rápidamente derrota a los guatemaltecos y comienza a sitiar, es decir, a intentar capturar la ciudad de Nueva Guatemala, que en esa fecha está controlada por el jefe de Estado de Guatemala, Mariano de Aycinena, y el vicepresidente de la Federación, Mariano de Beltranena, porque el presidente Arce fue depuesto en 1828. El 13 de abril, Morazán captura al final la ciudad y pone un fin a la guerra civil. De la misma manera que Morazán hizo en Honduras, restauró el Congreso, en esta ocasión el Congreso Federal, y restauró el Senado, y así demostró que él no tenía ninguna ambición de dictador ni de usurpar el poder, sino que de la misma manera que lo había hecho en Honduras en 1827, solo quería restaurar el orden y las leyes que el mismo pueblo había forjado a través de sus representantes, los diputados. Después de su triunfo en Guatemala, Morazán regresa a Honduras. Honduras todavía estaba en guerra. ¿Por qué? Porque había habido una insurrección del departamento de Olancho y del pueblo de Opoteca, muy cercano a la capital de Comayagua. Entonces, Morazán logra calmar al departamento de Olancho y pacificarlo completamente sin hacer guerra. Esto mediante un tratado que se conoce como el Pacto de las Vueltas de Locot. Luego pasa a las inmediaciones de Comayagua y derrota a los opotecas y pacifica todo el estado de Honduras. Morazán se hace cargo de la jefatura solo por unos meses antes de que le avisen que fue nombrado presidente de la Federación de Centroamérica. A Morazán se le atribuye haber traído la imprenta en 1829 desde Guatemala a Honduras, y en 1830 ya aparecía la primera Gaceta del Estado de Honduras, es decir, la primera publicación oficial del gobierno tirada por imprenta. Antes las publicaciones eran a mano, el gobierno redactaba a mano los decretos y los pasaba a escribanos, los escribanos los copiaban y se los mandaban a los jefes políticos departamentales.
Cuando Morazán deja la jefatura de Estado para encargarse de la presidencia de la República, se vuelven a hacer elecciones y resulta electo Joaquín Rivera. Pero Joaquín se niega a aceptar el cargo, así que los diputados nombran a José Antonio Márquez. Márquez nació el 3 de marzo de 1802 y era un compañero y amigo de Morazán. Márquez estuvo en las campañas de 1827, 1828 y 29, en las cuales los ejércitos de los estados derrotaron a los ejércitos federales. Márquez va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en 1831 para reformar la Constitución de 1825, que establecía en uno de sus artículos que después de 6 años de vigor esa Constitución podía ser reformada. Pero desafortunadamente esta Asamblea Constituyente no pudo terminar sus trabajos, ya que las fuerzas de Vicente Domínguez y Ramón Guzmán van a capturar la fortaleza de Omoa, el puerto de Trujillo y después la misma capital, Comayagua, y por lo tanto la guerra va a impedir que los diputados presenten legalmente la nueva constitución. Márquez va a dirigir los esfuerzos de guerra en Honduras en contra de Vicente Domínguez y Ramón Guzmán y va a morir el 26 de marzo de 1832 por una enfermedad. Ese mismo día se dio la batalla de Jaitique, en la cual las fuerzas hondureñas derrotaron a las fuerzas invasoras. Después de la muerte de José Antonio Márquez, va a asumir la jefatura de Estado Joaquín Rivera. Joaquín Rivera era amigo personal del antiguo jefe de Estado Márquez, amigo personal de Francisco Morazán y también de Dionisio de Herrera. Joaquín Rivera nació el 26 de julio de 1795. Durante la invasión realizada por las fuerzas federales encabezada por José Justo Milla en 1827, Márquez va a apoyar a Dionisio de Herrera y a Francisco Morazán en su calidad de intendente de Choluteca para expulsar a los invasores. Posteriormente, después de ser jefe de Estado, Márquez se vuelve bien famoso porque él va a realizar el último intento de los soldados morazánicos por preservar la Federación de Centroamérica. Y debido a este último intento que se realiza a finales de 1844, es capturado y fusilado en 1845. Cuando Joaquín Rivera llega a la jefatura de Estado, ya ha concluido la última guerra de la Federación, la guerra que se libró en contra de Manuel José Arce y Vicente Domínguez y Ramón Guzmán. Así que Centroamérica está en paz. Joaquín Rivera, como aliado de Francisco Morazán, va a conducir su gobierno a tono y en sincronía con el gobierno de Morazán en la República Federal. Rivera y los diputados a las asambleas hondureñas van a trabajar en un proyecto de reformas constitucionales para la reforma de la Constitución estatal y la Constitución federal también. Y al mismo tiempo los diputados federales van a trabajar otro proyecto para reformar la Constitución de la Federación. Todo esto eran cambios que se consideraban necesarios para preservar la unión de Centroamérica y que no hubieran más disensos y más guerras. Desafortunadamente, todos los proyectos de reforma constitucional, tanto los que se hicieron en el Estado de Honduras como los que se hicieron a nivel federal, fracasaron. Durante el gobierno de Rivera se emitió una nueva ley de imprenta, todo de acuerdo a las ideas de libertad de circulación de las ideas que tenía Rivera y que tenía Morazán también. Además de esto, se cooperó con el Estado de El Salvador para ayudar a las víctimas que huían de la explosión del volcán Cosiguina en 1835. El siguiente jefe de Estado fue Justo Herrera, que gobernó de 1837 a 1838.
Nació el 19 de julio de 1786 y era hermano de Dionisio de Herrera. A Justo Herrera le tocó lidiar con la epidemia de cólera morbus, que desde 1836 venía causando estragos en el país, pero en 1837 alcanza su punto más alto, su ápice. A esta epidemia se le va a responsabilizar de desestabilizar la política social del gobierno federal y por lo tanto ser uno de los factores que contribuyeron a que los estados desearan separarse y disolver la federación. En todo caso, Justo Herrera estableció cordones sanitarios, distribuyó medicinas e hizo lo posible por lo que esta epidemia, si bien causó daños, no causó tantos daños como lo hubiera hecho de no haberse atendido. Durante su gobierno se va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y Justo Herrera va a abandonar el cargo el 3 de septiembre de 1838 antes de que esta Asamblea Constituyente declarara el 5 de noviembre de 1838 que Honduras se separaría de la Federación. Así que el gobierno de Justo Herrera va a marcar un antes y después para la historia de Honduras, ya que posterior a la emisión de la Constitución de 1839, ya no habrán más jefes de Estado, ahora se llamarán presidentes y además Honduras será una nación soberana y ya no va a ser parte de la República Federal en la cual recaía la soberanía anteriormente. Entre 1838 y 1841, el Poder Ejecutivo va a pasar de mano en mano de los distintos ministros y algunos diputados, ya que no se habían realizado todavía las elecciones ni el escrutinio final para nombrar al siguiente máximo magistrado del país, hasta que en enero de 1841 asume Francisco Ferrera como presidente de Honduras. Recordemos que la Constitución de 1839 había cambiado la figura de jefe de Estado por la figura del presidente. Entonces ahora los mandatarios se van a llamar presidentes. Francisco Ferrera nació el 29 de enero de 1794 y se comienza a destacar durante las guerras de la Federación. Específicamente, durante la invasión de José Justo Milla en 1827, Ferrera va a luchar el lado de Francisco Morazán y sus aliados. Además de esto, va a participar en las campañas que Morazán libró para liberar el estado de El Salvador. Posteriormente, va a participar en la guerra de 1832 contra Vicente Domínguez y después, ya del bando contrario a Morazán, va a luchar con los ejércitos hondureños en contra de los ejércitos federales y salvadoreños encabezados por Morazán en 1839 y Morazán lo va a derrotar en 2 ocasiones. A pesar de estas derrotas, Francisco Ferrera se va a mantener cercano al poder y, como vemos ahora, asume la presidencia en 1841. Ferrera va a ser electo como presidente en 1840 y va a asumir el cargo el 1 de enero de 1841. Según la Constitución de 1839, el periodo de los presidentes era de 2 años. Así que el mandato de Ferrera se terminó en 1843, pero fue reelecto para el periodo 1843 y 1844. Así que él sirvió 2 periodos consecutivos, del 41 al 42 y del 43 al 44. Al inicio de su gobierno, en 1841, le tocó combatir una epidemia de viruela que atacó el país y de la misma manera que se había hecho anteriormente, por ejemplo en los gobiernos de Justo Herrera y Joaquín Rivera, pues se armaron cordones sanitarios, se distribuyeron medicinas, se distribuyeron recetas y la epidemia pudo controlarse. Además, uno de los grandes proyectos de Francisco Ferrera era el establecimiento de la Confederación Centroamericana para reemplazar la Federación de Centroamérica que se había disuelto en 1840 y que Honduras había abandonado en 1838. Este proyecto va a fracasar lastimosamente en 1844.
También hay que decir que en 1842, cuando Morazán regresa a Centroamérica a prestar sus ayudas militares en contra de la invasión británica, Ferrera le va a declarar la guerra. Morazán va a ir para Costa Rica y cuando Ferrera se da cuenta que Morazán está allí, Ferrera le declara la guerra a Costa Rica también. Ni Honduras, ni Nicaragua, ni El Salvador, ni Guatemala, que fueron los que declararon la guerra en ese momento, se fueron a la guerra con Costa Rica porque la historia ya es bien conocida que allá Morazán enfrentó una insurrección de parte de los gobiernos conservadores y lo capturaron y fusilaron injustamente. En cuanto a las obras del gobierno de Ferrera, podemos mencionar la reapertura del Colegio Tridentino en Comayagua y su intento de establecer una cátedra de medicina que al final no logró concretarse, pero es un valioso antecedente para que después, más de 40 años después, se fundara y estableciera la Facultad de Medicina en la universidad. Además de esto, habilitó el puerto de San Lorenzo en el sur del país, en lo que en ese entonces era jurisdicción del departamento de Choluteca. En su gobierno, el Vaticano nombró al primer obispo de Honduras del periodo republicano, porque Honduras no tenía obispo desde el año de 1820. Este obispo era Francisco de Paula Compoy Pérez y negoció con los misquitos y los británicos para lograr el control de Honduras sobre lo que en esa época se llamaba Costa de Mosquitos y después se llamaría La Mosquitia. En cuanto a esta negociación hay que decir que se firmó un tratado conocido como el Robinson-Chávez por los dos representantes. De parte de los misquitos estaba Tomás Laurí Robinson y de parte de Honduras estaba Coronado Chávez, que sería el siguiente presidente de Honduras. Este tratado no tuvo efecto, pero también es un importante antecedente para ver las relaciones que el Estado tuvo con los misquitos. En 1844 van a iniciar varios conflictos para el gobierno de Francisco Ferrera. Va a haber una insurrección del pueblo de Texihuat, del pueblo de Comayagüela y del barrio de Tegucigalpa, La Plazuela. Esto coordinado con los antiguos soldados de Morazán. Recordemos que Morazán había sido fusilado el 15 de septiembre de 1842. Y el que dirigía ahora todas las operaciones de los soldados de Morazán era Joaquín Rivera, el que había sido jefe de Estado entre 1833 y 1836. Así que Francisco Ferrera va a iniciar la guerra en contra de estos insurrectos y también en contra de Joaquín Rivera y los otros morazánicos. Rivera va a ser capturado a finales de 1844 y va a ser fusilado en el gobierno de Coronado Chávez. Además de esto, Ferrera va a culpar a Nicaragua de financiar al pueblo de Texihuat en su revuelta. Así que junto a El Salvador va a hacerle la guerra a Nicaragua. Esta guerra que Honduras y El Salvador hacen en Nicaragua terminan victoriosos Honduras y El Salvador y van a capturar la ciudad de León en Nicaragua. Sin embargo, en los años posteriores esto se va a revertir y luego El Salvador y Nicaragua van a hacer la guerra a Honduras. El siguiente presidente fue Coronado Chávez, que estuvo en el periodo de 2 años también, de 1845 a 1846. Coronado Chávez nació el 8 de noviembre de 1807 y fue electo a la presidencia el 8 de enero de 1845. Coronado Chávez fue ministro durante el gobierno de Ferrera y eran aliados y amigos, así que Coronado Chávez continuó muchas de las políticas que inició Francisco Ferrera. Durante su gobierno se concluyó la guerra comenzada con Nicaragua, entre Honduras y El Salvador contra Nicaragua, con la captura de la ciudad de León. Pero posteriormente el gobierno nicaragüense se va a enemistar con Honduras y va a invadir el territorio, va a avanzar muy lejos, pero van a ser finalmente derrotados por los ejércitos hondureños que comandaban José Santos Guardiola y Francisco Ferrera.
por lo que más se recuerda el gobierno de Coronado Chávez fue por cosas que él no hizo. Fue porque en Tegucigalpa, un grupo de intelectuales liderados por José Trinidad Reyes va a establecer la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, que era básicamente una academia privada de enseñanza-aprendizaje. Esta academia va a recibir el apoyo del Congreso Nacional de los Diputados en 1846 y va a ser elevada a lo que en esa época llamaban Academia del Estado, que básicamente era el equivalente a una universidad, y después con el gobierno de Juan Lindo en 1847 va a convertirse en la Universidad del Estado de Honduras, o lo que hoy en día se llama Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué hizo Coronado de Chávez en cuanto a esto? Pues nada, nada, pero por eso se recuerda el gobierno de él. El siguiente presidente fue Juan Lindo, que nació el 16 de marzo de 1790. Juan Lindo fue electo bajo la Constitución de 1839 para un periodo constitucional de 2 años, de 1847 al 48. En 1848 se emite una nueva constitución que va a establecer que el periodo presidencial ahora va a durar 4 años. Juan Lindo va a ser electo nuevamente por 4 años más y va a estar de 1848 a 1852. Antes de llegar a la presidencia, Juan Lindo fue jefe político de Comayagua y diputado por Honduras en la época de la anexión al Imperio Mexicano de 1821 a 1823. Luego fue diputado en la Asamblea Ordinaria en 1826. Fue diputado federal varias veces, pero la más relevante es en 1838 porque ese Congreso Federal es el que da el permiso a las asambleas para separarse de la federación, y fue diputado también en la Asamblea Constituyente en 1839, que va a declarar la Constitución del 39, que va a ser la que luego se cambie durante el gobierno de Juan Lindo por la Constitución de 1848. Juan Lindo se va a interesar por poner a funcionar la Academia del Estado, que había sido elevada a este rango en 1846 por la Asamblea de Diputados de ese año, y a través de varios decretos se va a configurar lo que el 19 de septiembre de 1847 se inauguró con el nombre de Universidad del Estado de Honduras. Hay que decir que esta institución tenía dos nombres oficiales: Academia Literaria del Estado y Universidad del Estado. Así que por eso Juan Lindo y José Trinidad Reyes son llamados los fundadores de la universidad. El primer rector de esa universidad fue José Trinidad Reyes, justamente. Además de esto, ese mismo año Juan Lindo va a protestar contra la invasión que los Estados Unidos de Norteamérica hizo a México, y va a lanzar una proclama llamando al resto de estados centroamericanos para unirse y enviar ayudas de cualquier tipo, ya sean militares o ayudas en dinero o ayudas en bienes, para cooperar con los mexicanos para que estos expulsaran a los estadounidenses. El 7 de octubre de 1847 se va a firmar el Pacto de Nacaome. El Pacto de Nacaome básicamente era un tratado de bases preliminares para establecer una nueva confederación centroamericana. La confederación, recordemos, había sido intentada antes en el gobierno de Francisco Ferrera y había fracasado, y Juan Lindo lo intentó nuevamente y bueno, se fracasó también. En 1848, el general José Santos Guardiola se va a rebelar contra el Estado de Honduras, y además de esto, Francisco Ferrera y Coronado Chávez van a manifestar su oposición contra Juan Lindo. Pero Juan Lindo va a lograr maniobrar bien y va a lograr librarse de estos tres elementos: José Santos Guardiola, Coronado Chávez y Francisco Ferrera. En 1847 Juan Lindo convoca una constituyente que el 4 de febrero de 1848 va a proclamar la nueva constitución. Esta nueva constitución fijaba un periodo presidencial de 4 años. Se celebraron nuevas elecciones y quedó electo Juan Lindo otra vez, esta vez para servir de 1848 a 1852.
Ese año también le entregó por 18 meses la isla del Tigre, también llamada Amapala, a el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué hizo eso? Porque Inglaterra quería invadir y posesionarse de esa isla. Así que si él le daba la isla a los Estados Unidos, él sabía que Inglaterra no iba a invadir la isla porque Inglaterra no quería entrar en una guerra con los Estados Unidos. A Inglaterra no le importaba entrar en una guerra con Honduras porque sabían que iba a ganar. Así que esta fue una medida astuta de Juan Lindo para evitar que Honduras perdiera definitivamente esa isla. Pasado el tiempo, la isla regresó de manos estadounidenses a manos hondureñas. Además, Juan Lindo coordinó una nueva guerra entre Honduras y Guatemala. Honduras estaba aliado con El Salvador contra Guatemala, que fue una guerra que terminó mal porque Honduras fue derrotada en La Arada el 2 de febrero de 1851. Como ya se ha dicho, Juan Lindo se había enemistado con los enemigos del bando morazánico, que eran Francisco Ferrera, Coronado Chávez y José Santos Guardiola. Y para el final de su gobierno se había aliado justamente con los morazánicos, en específico con José Trinidad Cabañas. Cabañas había sido nombrado por el gobierno de Juan Lindo como jefe de los ejércitos de Honduras. ¿Quién era José Trinidad Cabañas? Bueno, nació el 9 de junio de 1805 y fue parte de todas las campañas morazánicas de la liberación de Honduras en el 27, de la liberación del resto de Centroamérica en el 28-29, de la lucha contra Vicente Domínguez, Ramón Guzmán y Manuel José Arce en 1832, de la guerra final de la disolución federal en 1839-1840 y de la última campaña de Morazán en Costa Rica en 1842. Fue electo presidente José Trinidad Cabañas en 1852 y tenía que terminar su periodo en 1856. Pero desafortunadamente fue depuesto después de una derrota militar que sufrió en contra del gobierno de Guatemala en 1855. Cabañas hizo las gestiones para que se reuniera en Tegucigalpa una asamblea constituyente de Centroamérica que reconstruyera la unión del istmo, ya sea en la forma de una república federal o en la forma de una confederación. Esta reunión de diputados logró ser exitosa y se establecieron unas bases de un pacto de unión, pero al final los estados de Nicaragua y El Salvador desconocieron el pacto que formularon sus propios diputados y no llegó a nada esta reunión de diputados centroamericanos. En 1853, Cabañas fue el primero de los presidentes de Honduras en firmar una contrata para establecer un ferrocarril interoceánico y esta contrata fue ratificada en 1854. El proyecto del ferrocarril se va a poner en marcha con una nueva contrata distinta a esta que firmó Cabañas hasta el gobierno de José María Medina. Debido al intento de restablecer la Unión Centroamericana que inició en 1852, el gobierno de Guatemala va a estar perpetuamente enemistado con el gobierno de Honduras dirigido por Cabañas. Ya en 1853 hubo una campaña inconclusa en la cual Cabañas invade Guatemala, captura Chiquimula, pero los guatemaltecos invaden Honduras y capturan la fortaleza de Omoa y varios pueblos del departamento de Santa Bárbara y esto no termina en nada en específico. Luego, en 1854, Cabañas envía soldados hondureños para proteger el gobierno legítimo de Nicaragua y esto va a provocar una reacción bélica de parte de Guatemala que va a culminar en la guerra de 1855, en la cual los hondureños son derrotados por los guatemaltecos, tanto en Gracias como en Santa Rosa, y Cabañas tiene que refugiarse en El Salvador y pasar allí los últimos días de su mandato. Después de Cabañas va a llegar José Santos Guardiola, que como antes se dijo era del bando enemigo de Morazán. Guardiola fue aliado de Francisco Ferrera y de Coronado Chávez y se había
exiliado de Honduras durante el gobierno de Juan Lindo, ya que Juan Lindo había sido su aliado primero y después su enemigo, y claro, permaneció exiliado durante el gobierno de Cabañas, que era del bando morazánico. Pero ahora que Cabañas había sido retirado por los esfuerzos bélicos de Guatemala, pues Guardiola subió hasta la más alta posición del gobierno hondureño. Guardiola nació el 1 de noviembre de 1816 y participó en varias campañas federales, en específico contra Vicente Domínguez en 1832 y en la guerra final de la Federación. Guardiola participó del lado de los hondureños en contra de la Federación, es decir, en contra de Francisco Morazán y Cabañas. Y después de la disolución de la Federación, Guardiola va a ser un soldado bajo el servicio de Francisco Ferrera y va a participar sobre todo en la pacificación de la rebelión de Texigua de 1844. Guardiola va a ser electo en 1856 para un periodo de 4 años que terminó en el 60 y luego va a ser reelecto para un periodo que iba a terminar en el 64, pero va a ser asesinado el 11 de enero de 1862. Entonces no va a concluir su mandato presidencial, su segundo mandato presidencial. El primer año del gobierno de Guardiola va a estar dominado por la cuestión de William Walker. William Walker era un filibustero que se le decía, básicamente era un pirata, un mercenario estadounidense que logró, mediante varias tretas, ser reconocido como presidente de Nicaragua. Nicaragua tenía un gobierno legítimo, distinto al de Walker, compuesto por nicaragüenses. Este gobierno legítimo de Nicaragua dio permiso a los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica para invadir con sus ejércitos Nicaragua y expulsar a Walker. Todos estos países pues armaron una campaña en contra de este pirata estadounidense. Los ejércitos de Honduras eran conducidos por Florencio Satrush. Esta guerra va a terminar el 1 de mayo con una victoria de parte de los ejércitos aliados y la expulsión de Walker. Desde entonces, Florencio Satrush se va a volver una figura preeminente en Centroamérica, lo que va a causar muchos problemas, sobre todo después, ya que en Honduras había gente que quería que Satrush fuera presidente. Y mucha gente armó rebeliones durante el gobierno de José María Medina para convertir a Satrush en mandatario del país. Pero bueno, en 1857 le tocó al gobierno de Guardiola lidiar con una epidemia de cólera morbus. Esta epidemia no fue tan grande como la que se sufrió en 1837, pero sí cobró una víctima bien importante que fue el obispo Hipólito Casiano. Resulta que mucha gente le echó la culpa a Guardiola y decían que Guardiola lo había envenenado. Esto se vuelve relevante después porque Guardiola va a enfrentar una guerra contra la Iglesia Católica y parte de los argumentos van a ser, bueno, que él era enemigo de la Iglesia y que quizá, según los rumores, había envenenado o matado al obispo. En 1859 se firma el Tratado White Cruz, llamado así porque el representante del Reino Unido se llamaba Charles Lennox White y el representante de Honduras se llamaba Francisco Cruz. En este tratado, el Reino Unido va a devolverle y a reconocer la soberanía de Honduras sobre las islas de la bahía y la costa de la Mosquitia, o costa de Mosquitos como le decían en esa época. Este tratado va a ser ratificado en 1860 y va a entrar en vigor en 1861. Una de las cosas relevantes de este tratado es que establecía la libertad religiosa en las islas de la bahía. Esto va a ser uno de los argumentos para que posteriormente la Iglesia Católica hiciera una guerra en contra de Guardiola. En 1860 regresó William Walker e intenta invadir Honduras por Trujillo, pero es capturado y lo mandan a fusilar el 12 de diciembre de 1860. Más o menos a partir de 1858, Guardiola va a iniciar
una disputa con el que era el vicario de la Iglesia Católica, Miguel del Cid. Por vicario entiéndase la persona que estaba encargada de la iglesia, porque el obispo había muerto anteriormente. Miguel del Cid va a excomulgar a Guardiola. Guardiola va a desterrar al Cid, es decir, lo va a sacar de Honduras para que no vuelva. Y del Cid va a desconocer esta orden y va a ordenar a todos los sacerdotes abandonar sus parroquias y unirse con él para hacerle la guerra a Guardiola. Y así va a comenzar la famosa Guerra de los Padres, que más que todo fueron pequeñas escaramuzas y pequeños levantamientos en el cual posteriormente la iglesia va a quedar sin recursos y Guardiola va a perdonar a todos los sacerdotes excepto al vicario Miguel del Cid. Guardiola fue asesinado el 11 de enero de 1862. Los asesinos fueron capturados, algunos otros murieron combatiendo para no ser capturados, y declararon que Juan López, un militar de Honduras, había pagado para que mataran a Guardiola y él asumir o controlar, tomar el poder. En todo caso, se ha especulado que esta declaración de los asesinos fue una mentira y que en verdad el motivo oficial es que había mucha gente, entre ellos José María Medina, Gerardo Barrios del Salvador, el presidente del Salvador, y el vicario Miguel del Cid, que querían a Guardiola muerto y por eso lo mandaron a asesinar. A pesar de las especulaciones, todavía no se ha dado una versión definitiva de los hechos, aunque sí se han escrito muchos libros y artículos sobre la muerte de Guardiola y sobre los motivos de sus asesinos. Al morir Guardiola, le toca asumir al vicepresidente Victoriano Castellanos. Victoriano Castellanos nació el 23 de marzo de 1795 y se va a morir el mismo año que asume la presidencia en 1862. Esto va a conducir a más inestabilidad todavía, porque bueno, ya habían asesinado a un presidente y el que ahora asume como presidente se muere de enfermedad y va a conducir a un periodo de muchas luchas de poder entre 1863 y 1864. Victoriano Castellanos había participado como diputado presidente en la Asamblea de 1834 durante el periodo federal y era un empresario de minas muy rico en el occidente del país, sobre todo en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Tenía minas de oro, había mandado a traer máquinas modernas desde Europa, había entrenado a muchos jóvenes en la minería, era un empresario, pero también un hombre de letras que se había esforzado por llevar el progreso a la zona occidental del país. Durante su corto mandato, Victoriano Castellanos intentó reformar la Unión Centroamericana junto al presidente Gerardo Barrios de El Salvador, pero ese intento no tuvo fruto debido a que el presidente de Guatemala, Rafael Carrera, se opuso. Ya para esas fechas, a los inicios del gobierno Victoriano Castellanos, se anunciaba que Guatemala o Nicaragua invadirían Honduras. Así que Castellanos firmó un tratado de defensa entre Honduras y El Salvador para que si una de los dos era invadida, el otro lo ayudara a defenderse. Además de esto hay que decir que hubo un intento de darle un golpe de estado a Castellanos el 7 de octubre de parte de el hermano de José Santos Guardiola, Miguel Ángel Bustillo, que era un sacerdote, en lo que se ha llamado la batalla de las crinolinas. Básicamente, Bustillo quiso capturar el cuartel junto a otras dos personas y no pudieron, ellos fueron capturados y procesados. Además, en el gobierno de Castellanos, los diputados dictaron leyes para evitar que personas del poder legislativo o personas de la Iglesia Católica quisieran apoderarse del poder, pero estas leyes no fueron cumplidas con la religiosidad de vida en los años posteriores. Victoriano Castellanos muere
el 11 de diciembre de 1862 y le va a tocar asumir el poder ejecutivo a Francisco Montes en su calidad de senador decano, es decir, él era el senador presidente en ese momento, entonces le toca encargarse del poder ejecutivo. Francisco Montes nació en 1830. En 1863, Honduras y El Salvador, que se habían aliado durante el gobierno de Victoriano Castellanos, van a la guerra con Nicaragua. Además de esto, en 1863, Honduras y El Salvador van a la guerra contra Guatemala. En esta guerra triunfan los ejércitos guatemaltecos y por esta razón José María Medina va a convertirse en mandatario de Honduras y se va a deponer a Francisco Montes. Medina va a estar en el poder más o menos por 9 años. Va a encargarse de lo ejecutivo en el 63 y luego va a ser nombrado presidente en el 64. Va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en el 65 y esta misma asamblea lo va a nombrar presidente provisional. Posteriormente va a ser electo por un periodo de 4 años de 1866 a 1870 y luego reelecto para otro periodo de 4 años de 1870 a 1874. Pero va a ser depuesto por una guerra en 1872. Muy parecido a lo que pasó con Guardiola. Guardiola tuvo 2 periodos oficiales de 4 años, pero fue depuesto cuando llevaba casi 2 años de su segundo mandato. Medina nació el 19 de marzo de 1826 y fue fusilado por una sentencia que muchos han considerado injusta y espuria, dada por un tribunal de guerra bajo las órdenes de Marco Aurelio Soto el 23 de enero de 1878. En 1864, una comisión de diputados del Congreso elaboró los códigos penal, civil y de procedimientos, pero estos no fueron emitidos durante este gobierno, a pesar de que Medina emitió un decreto ejecutivo diciendo que el Código Penal comenzaría a regir a partir de 1866, pero fue hasta el gobierno de Marco Aurelio Soto que Honduras tuvo sus propios códigos de ley. En 1864 también Medina emitió una serie de nuevas leyes, algunas con fines económicos, como para administrar la renta del tabaco, el aguardiente, arreglar la deuda nacional y algunas leyes para reabrir muchas escuelas que se habían cerrado durante la crisis política que se dio desde el asesinato de Guardiola. Además, Medina ajustó tratados de amistad y comercio con España y los Estados Unidos de Norteamérica. En 1864, Medina va a comenzar a lidiar con la rebelión del departamento de Olancho. A esta rebelión se le han asignado muchas causas, pero la principal es que las élites olanchanas querían colocar en la presidencia de la República a Florencio Satruch. Recordemos que Satruch era un antiguo aliado de Guardiola y que mucha gente culpó a Medina por mandar a asesinar a Guardiola, aunque esto nunca se ha comprobado. Así que esta rebelión va a ocupar gran parte del gobierno de Medina y no solo eso, Medina va a ser recordado por la manera en que suprimió a los rebeldes de formas crueles, dicen algunos, pero bueno, la guerra es así, la guerra es cruel para los dos bandos. En 1865, Medina convoca una Asamblea Nacional Constituyente que lo nombra presidente provisional y en 1866 esta asamblea lo declara presidente constitucional por 4 años, de 1866 a 1870. Medina va a marchar personalmente hacia Olancho para lidiar con los rebeldes. En 1866, el Congreso Nacional, es decir, los diputados, van a decretar un nuevo diseño para el pabellón nacional y un
cambio, una modificación al escudo de Honduras, que era básicamente el mismo que se usaba desde 1825, solo que con unos pequeños detalles agregados. En 1866, Medina va a enviar a un representante hondureño a Londres para recolectar fondos allá y comenzar la obra de el ferrocarril interoceánico, que justamente se comienza en su gobierno. Además de eso, en ese año se van a aprobar nuevas leyes de educación, inmigración, policía rural, hacienda, justicia y administración departamental, o leyes de gobernadores, como les decían ellos. En 1867 va a regresar la epidemia del cólera morbus. Recordemos que el cólera había atacado Honduras en 1837. Posteriormente la atacó durante el gobierno de Guardiola, cuando murió el obispo Hipólito, y ahora la volvió a atacar en el 67. Y en 1869, debido a la inmigración que había en los puertos para traer los materiales del ferrocarril, hubo un brote de fiebre amarilla. En 1869 justamente se inicia la obra del ferrocarril interoceánico y se crea la ciudad de Puerto Cortés, que iba a servir como punto de enlace para este ferrocarril. También en ese año se fundó el protomedicato. El protomedicato era básicamente como una asociación de médicos, pero que dependía del gobierno, que servía para evaluar a otros médicos porque no había facultad de medicina en ese tiempo, entonces era como para reconocer los títulos de médicos, pero también para supervisar que las boticas y las farmacias vendieran medicinas adecuadas. Y no solo eso, sino que cuando había brotes de epidemia, el protomedicato era quien dictaba la manera en que se iban a atender estos brotes epidémicos. Y luego en el 1868 hubo otra revuelta en Olancho, esta vez la famosa, encabezada por Serapio Romero Cinchonero, que fue nuevamente suprimida por el gobierno. En 1871, Medina va a cometer el error que le va a costar su mandato. El gobierno de El Salvador le había dado una comandancia militar a Florencio Satrush. Así que Medina va a solicitar al gobierno de El Salvador, que era presidido por Francisco Dueñas, que lo removiera. Y el gobierno de El Salvador le dijo que no. Entonces Medina va a decidir invadir El Salvador y deponer al presidente Francisco Dueñas y capturar a Satrush. Medina va a avanzar, va a ganar en la guerra y va a quitar a Dueñas del poder, pero no va a capturar a Satrush. Posteriormente, Satrush va a invadir Honduras y va a avanzar con facilidad. Medina va a ceder el poder ejecutivo para encargarse del ejército, pero Celeo Arias, que era la persona a la que Medina le dio el poder ejecutivo, lo traicionó. Y Celeo Arias fue a negociar con El Salvador y Guatemala para quitar a Medina y ponerse él en la presidencia. Y pues Celeo Arias se vuelve presidente de Honduras ilegalmente y con poco reconocimiento en 1872. Celeo Arias nació el 2 de febrero de 1835. Alguna gente dice que él fue el que fundó el Partido Liberal, otra gente dice que fue Policarpo Bonilla, eso todavía está en debate. Celeo Arias convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 1873 y su gobierno logró repeler un esfuerzo de conquistar el poder, de reconquistar el poder de parte de Medina, quienes habían contratado a algunos filibusteros estadounidenses, pero como el que traiciona también tiene que ser traicionado, pues a Celeo Arias lo traicionaron El Salvador y Guatemala, quienes apoyaron a Ponciano Leiva, que era un militar, para que Ponciano Leiva depusiera a Celeo Arias. Y finalmente pues tenemos a Ponciano Leiva, que como antes se dijo había depuesto a Celeo Arias. Ponciano Leiva nació el 19 de noviembre de 1821. Una de sus primeras acciones fue desconocer completamente la Asamblea Nacional Constituyente que había convocado Celeo Arias. Y además de esto, poner en vigor la Constitución de 1865 otra vez.
Durante su gobierno se emitió una ley muy importante de instrucción primaria que estuvo vigente hasta que se emitió el Código de Instrucción en 1882. Él enfrentó una rebelión de parte de José María Medina y finalmente fue traicionado, al igual que su antecesor, por Guatemala y El Salvador, quienes impusieron a Marco Aurelio Soto en la presidencia de Honduras.